Entonces, mire, aquí en esta parte quedamos la última clase que estuvimos en reunión, después fue el examen. ¿Cuándo es que tengo observaciones pareadas? Bueno, cuando el mismo individuo, el mismo objeto, eh, eh, la misma unidad experimental entrega dos datos, la misma. Un dato antes y un dato después. Por eso se llaman observaciones pareadas, porque siempre vienen en pareja. El dato de antes y el dato de después. Bueno, uno dice antes, después, pero es posible que sea un dato en una condición y la misma persona entrega dato bajo otra condición. Por lo general, pues eso tiene que ver con en un momento y en otro momento. Por eso se le llaman, por eso a veces uno dice antes, después. Total es que la misma persona entrega dos datos. Un dato bajo una condición, un dato bajo otra condición. Y lo que estamos asumiendo es que ahí se generan dos poblaciones, la población de medidas antes o bajo una condición y la población de medidas bajo la otra condición. Lo que pasa y la diferencia con los casos anteriores es que como es la misma persona, como es el mismo individuo, la misma unidad experimental, la que está entregando los dos datos, esos datos están relacionados. O sea, no son observaciones independientes. Por ejemplo, si yo entrego el peso mío ahora, seguramente el peso después de cierto tratamiento, después de cierta intervención, ese peso después va a estar influenciado por el peso antes. Entonces, se asume que hay una asociación entre los dos datos. Y por eso es que cambia la forma de resolver, de construir el intervalo de confianza para la diferencia de promedios, porque ya no son poblaciones independientes. Si fueran poblaciones independientes, entonces aquí podríamos aplicar la prueba T para comparar dos promedios poblacionales. Pero en este caso, como las observaciones no son independientes, entonces toca hacer este procedimiento que se llama procedimiento de observaciones pareadas. Bueno, mire, ¿qué es lo que dice la teoría y en el video? Que tú tienes que calcular las diferencias y obtienes todas las diferencias. A esas diferencias les calculas el promedio y les calculas la desviación estándar, pero a las diferencias. O sea, primero calculas las diferencias y luego calculas las desviaciones, la media y la desviación estándar de las diferencias. Y bueno, mire, aplicas esta fórmula. La media de las diferencias, menos el valor de la tabla T, media de las diferencias, valor de la tabla T con n-1 grados de libertad. Cuidado, n es el número de pares. N es el número de pares. O sea, no vayas a, por ejemplo, en este caso de este ejemplo, que hay 16 personas participando en el experimento, n es 16, aunque hay 32 datos. Mejor dicho, n es el número de diferencias. Número de diferencias, que serían 16 diferencias. Menos 1 daría 15 los grados de libertad. Bien, y también ese n es el número de diferencia. Ese acá se busca en la distribución T, en el límite inferior con menos y en el límite superior con más. Bien, listo muchachos. Mire, ¿cómo hacemos esas cuentas con R? ¿Cómo hacemos esas cuentas con R? Bueno, mire.
Este es el notebook. Usted puede, estos datos, ahí en el link ese, mejor dicho, esto que le estoy mostrando es lo que está en el enlace, ese que les compartí por el chat. Mire, ingresamos los datos. Ese PA es del peso antes. Ingresamos los pesos antes en un vector. Ingresamos los pesos después en un vector. Y la función que usamos es la misma función t-test, pero con una pequeña modificación, con una opción, que es esta, que dice pirate igual true. Con eso le estás diciendo muestras pareadas. Con eso le estás diciendo muestras pareadas. Mucho cuidado, porque esa función por defecto trae ese pirate en falso. Entonces, si estás haciendo un ejercicio que es de muestras pareadas y no le cambias esa opción, te va a hacer las cuentas como si fueran muestras independientes. Entonces, tienes que estar con mucho cuidado, y si el ejercicio es de muestras pareadas, entonces tienes que darle esa opción, pirate igual true. Bueno, Profe, lo demás funciona, sí. antes de poner a correr eso, ¿no hay que abrir alguna librería? No, para nada, porque esa función viene en el paquete básico de R. Esa no tienes que cargar ninguna librería, nada. ¿Ya? Muchachos, lo único novedoso para la prueba pareada es esa opción, pirate igual true. Lo demás funciona idénticamente, de la misma manera. Entonces mire la salida. Por ahora vamos a mirar acá donde dice intervalo de confianza al 95%. Recuerde que el conf level, que ahí lo tengo en punto 95, ese es el valor por defecto, ¿no? Ese es el valor por defecto. Es decir, que yo aquí, si quiero, puedo, voy a pedirle acá que para que pueda yo editar esto, para si quiero hacer cambios. Un momentico, porque aquí, ahí como estoy, no puedo escribir. Ya ven. Está, pero ahora no me deja llegar. Ahí está, editar. Bien, ahí sí puedo editar. Mire, si ustedes quieren, recuerde que estos notebooks que son públicos, usted puede hacerse una copia de ese notebook, llevárselo a su perfil y usted ahí puede hacer los cambios que usted quiera. Y si tiene otros datos, es simplemente cambiar los datos y volver a ejecutar. Mire, entonces lo que les decía es que este conf level no es obligatorio porque por defecto está en la función al 95%. Entonces usted puede quitar esto. Si el nivel de confianza es al 95%, usted puede quitar ese conf level, no pasa nada. Le va a dar el intervalo al 95%. Si el intervalo tiene otro nivel de confianza, obligatorio dárselo. Tiene que darle el conf level porque si no, se lo hace siempre al 95%. Esa es la sintaxis más simple de eso, ¿no? Esa es la sintaxis más simple. Vector de valores antes, vector de valores después y la opción pirate igual true. Ejecutamos eso y ahí está la salida. Mire que igual él me está dando intervalos de confianza al 95. Entonces, ¿qué dice el resultado del análisis? Dice que la diferencia de promedios de los pesos poblacionales, es decir, si nos imaginamos a poblaciones de personas, a esa población de personas que se someten a esta dieta, es como un plan de ejercicio junto con cierta dieta. Entonces, si se someten a este tratamiento, la
la diferencia de la media antes con la media después está entre 1,95 y 6,29. Es decir que más o menos alrededor de 2 puede ser. Eso es en libras, ¿no? Entre 2 libras y 6 libras. Sería la reducción de peso si te sometes durante un mes a este tratamiento. ¿Sí? Eso es lo que nos da el resultado. O sea, la diferencia de promedio se estaría entre 2 libras y mire que son ambos límites positivos. Eso significa que la media antes es mayor que la media después. Significa que redujo peso. Por ejemplo, en promedio la diferencia es 2 libras de reducción. Reducción. Bien. Eso en cuanto a... bueno. Aunque no es necesario porque tenemos... Pero quiero mostrarles que tenemos la opción Pirate igual True. Pero mire que lo que quiero es decirles algo. La prueba T pareada es equivalente a hacer una prueba unidimensional, es equivalente a obtener un intervalo de confianza para la media de la población de diferencias, una sola población, las diferencias. Es decir, si tú te imaginas una población donde están todos los valores de las diferencias, una sola población, entonces tú quieres construir un intervalo de confianza para el promedio de esa población de diferencias. Entonces puedo hacerlo de esta manera. Mira, primero calculas las diferencias. Ahí estoy haciendo peso antes menos pesos después. Y luego le aplicas una prueba T normal, usual, de una sola población a las diferencias. No me da la opción de ejecutar. Acá. Voy a tener que correr todo. Bueno, aquí miren. Note que la respuesta es exactamente la misma. Ahí está. 95, un intervalo de confianza al 95%, 1,95,9, 6,29. Esa es la misma respuesta, solo que aquí la estoy haciendo con una prueba T usual para una sola población. ¿Qué población? La población de diferencia. Bien. Bueno, el otro tema que por ahí les mandé un video para que vieran, ahí está la teoría en ese video, es intervalos de confianza para la proporción poblacional o para el intervalo de confianza para el parámetro pi de una población que es binomial, una población que tiene distribución binomial o distribución de Bernoulli también sí. Y estamos interesados en construir un intervalo, estimar a esa proporción por medio de un intervalo de confianza al 1 menos alfa 100%. Les muestro aquí de rapidez la teoría que tenemos al respecto. Mire, este es el intervalo de confianza. Se está demorando para salir allá. Ahí está el intervalo de confianza para estimar el parámetro pi, la proporción de éxitos en una población de Bernoulli o también en una población binomial. Ahí está. Ese es, recuerden que este valor de pi se multiplica por 100 y es el porcentaje de éxitos en la población. Bien. Entonces dice que X es el número de éxitos en N ensayos de Bernoulli
con probabilidad de éxito pi. Recuerde que si X es el número de éxitos en N ensayos de Bernoulli, independiente con probabilidad de éxito constante, entonces X es una binomial. ¿Sí? X tiene distribución binomial. Entonces dice, un intervalo de confianza para pi, que es la proporción de éxitos en la población. Entonces un intervalo de confianza para pi está dado, ojo, este es un intervalo de confianza aproximado. Hay que hacer la aclaración acá, este es un intervalo de confianza aproximado. ¿Por qué es aproximado? Porque está usando la distribución normal para calcular los percentiles, los cuantiles que se utilizan para construir el intervalo. Está usando la distribución normal. Recuerde que X, que es el número de éxitos en N ensayos, no es normal, es binomial. Es binomial. Es decir, que yo, para sacar esos cuantiles, debería usar la distribución original, que es la binomial. Pero ¿qué pasa? Bueno, por lo discreto de la distribución binomial y eso, a veces hay dificultades porque no se encuentran exactamente esos cuantiles porque no siempre vas a obtener la probabilidad que tú necesitas. Entonces, además aquí se aprovecha un hecho que de pronto el semestre pasado se me olvidó, o no se me olvidó, sino que no alcanzó el tiempo para esto. Es que cuando uno tiene algunas distribuciones discretas, como la vino, como son, la, la gran mayoría de esas distribuciones discretas, bajo ciertas condiciones, las probabilidades se pueden aproximar por una normal. La mayoría. De hecho, porque es que ellos pertenecen a la misma familia, son familia, son familia. Una familia que se llama la familia exponencial. ¿Qué pasó? Alcer, ¿de qué me estás hablando? Cuando me preguntan que si, y el pirate igual true, no. En la segunda forma, no necesitas el pirate igual true, porque ya tú calculaste las diferencias. Acá, en esta forma de acá, no necesitas el pirate igual true porque estás haciendo una prueba para una sola población, no para dos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así que una sola población? La población de diferencias. ¿Sí? Nótese que en el caso anterior lo que estamos haciendo es un intervalo de confianza para la diferencia de los promedios de dos poblaciones. ¿Cuál dos poblaciones? La población antes y la población después. Pero cuando yo calculo la diferencia por aparte, entonces yo me puedo imaginar que tengo una sola población. ¿Qué población? La población de diferencias. Entonces ya es una sola población. Ahí no tiene sentido decirle pirate igual true porque no va a comparar dos promedios. Él va a calcular un intervalo de confianza para un solo promedio. ¿Cuál? El de la diferencia. El de la población de diferencias. ¿Sí? Bien. Por eso es por eso es que ya no lleva el pirate igual true. Bien, mire. Esto, muchachos, mire. Si tú tienes, si X es una variable aleatoria binomial, si X tiene distribución binomial de parámetro N y P, o sea, N ensayos tipo Bernoulli, vamos con pi porque allá estamos hablando de pi, N y pi es una binomial con parámetro N pi, entonces, esta variable aleatoria, que es la X estandarizada, mire, X estandarizada menos su promedio, X menos su promedio, que es N por pi,
sobre la desviación estándar de X. Ojo, ¿de dónde sale N por pi? Del promedio de una binomial. Hay que recordar eso, la distribución binomial. Entonces, recuerde que en una binomial el promedio es N por pi. Y la varianza es N por pi por 1 menos pi. O sea que si tú estandarizas a la binomial, es decir, le restas la media y la divides entre la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de N por pi por 1 menos pi, dice la teoría, esto es una cosa teórica, dice la teoría que esa variable aleatoria, que es la binomial estandarizada, esa variable aleatoria, que es la binomial estandarizada, que le voy a llamar acá Z, no sé, dice la teoría que esto converge en distribución, es decir, su distribución se aproxima a una normal estándar cuando n tiende a infinito, o sea, cuando n es grande. Cuando n es grande. Eso es lo que se está usando allá, muchachos. Por eso es que aparece en la fórmula de la proporción del intervalo para la proporción, aparece el percentil de la distribución normal estándar, el Z alfa medio. Y por eso es que se busca ese valor en la tabla de la distribución normal. Entonces, esta variable se usa como variable pivote, o sea, se busca un valor tal que dos valores que le llamamos menos Z alfa medio y Z alfa medio, tal que NPi por 1 menos pi, tal que este cociente se encuentre entre esos dos valores con una probabilidad de 1 menos alfa. Bueno, y ahí se empieza el desarrollo a aislar a pi, que es el valor que me interesa. Eso nos lleva a estos límites del intervalo de confianza para la proporción. Mire, ¿qué es ese P gorro? P gorro, ese P gorrito, P con gorrito, no es más que la proporción muestral. Es número de éxitos en la muestra sobre el número total de ensayos, es decir, sobre el tamaño de la muestra. El número de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra. Eso se conoce como la proporción muestral. Proporción muestral. Bien. Y bueno, mire lo que dice, calculas la proporción muestral menos Z alfa medio que multiplica a la raíz cuadrada de la varianza de la proporción muestral. Esa es la varianza de la proporción muestral, que sale de allá de la varianza de la distribución binomial. La raíz cuadrada de eso. O sea, esto es el error estándar de la distribución, de la proporción muestral. Listo. Ese es el intervalo de confianza. ¿Cómo calculamos ese intervalo con R? Bueno, antes tengo que advertirles una cosa. Aquí está el ejercicio resuelto manualmente. Bueno, ¿cuál es el ejercicio? Ahorita les advierto una cosa aquí con R, de la cosa con R. Dice, un fabricante asegura que un fabricante asegura a una compañía que le compra un producto en forma regular que el porcentaje de productos defectuosos no es mayor que el 5%. Es decir, imagínate que yo estoy fabricando un producto y yo te estoy vendiendo ese producto a ti. Tú eres el dueño de la compañía, yo soy el fabricante del producto y te digo, mire, listo, yo te vendo este producto, pero recuerda que en toda producción hay defectuosos, pero yo te aseguro que en mi producción no hay más del 5% de defectuosos. Y entonces tú como comerciante dices, listo, va jugando, me le mido al negocio. Ay, ¿qué hacemos con los defectuosos? No, eso me los devuelve y yo te doy garantía por eso, te los reemplazo, listo, va jugando, hacemos el negocio. Entonces yo empiezo a mandarte
¿sí? Y tú, por ejemplo, quieres probar que yo te estoy diciendo la verdad o de pronto estás sospechando. Este me dijo que el porcentaje de defectuosos no es más del 5%, pero me parece que están saliendo muchos defectuosos, estoy teniendo muchas quejas de mis clientes. Entonces vamos a hacer una prueba a ver si en realidad él me está diciendo la verdad. Entonces dice, la compañía decide comprobar la afirmación del fabricante seleccionando de su inventario 200 unidades, es decir, toma 200 elementos en cuestión del producto. ¿Sí? 200 unidades del producto en cuestión y las pruebas. Recuerde, ahí dos cosas pueden ocurrir. O está defectuoso o no, o está defectuoso o no, o está defectuoso y hay 200 pruebas. Es decir, que hay 200 ensayos de Bernoulli. 200 ensayos de Bernoulli. Si asumimos que la proporción de éxito es poblacional, es pi, entonces estamos interesados en obtener un intervalo de confianza para ese valor de pi, que es la proporción de defectuosos en la población, ¿sí? de esa producción, en la población. Entonces, mire, dice que encontraron 19 defectuosos, ¿sí? Entonces me dice, estime la verdadera proporción de defectuosos con un intervalo de confianza al 95%. Y me pregunta, ¿se puede creer en la afirmación del fabricante? Es decir, ¿el tipo te está diciendo la verdad o no? Es lo que tú vas a decidir al final. Bien, entonces, los datos, mire, X, recuerde, X es el número de éxitos. Aquí éxito para el que está haciendo el chequeo es encontrar un defectuoso, ¿sí? Ese es el éxito. Entonces él encontró 19 defectuosos, es decir, tenemos 19 éxitos. ¿En cuántos ensayos? En 200 ensayos, ¿sí? Entonces hacemos la cuenta. La cuenta es calcular la proporción muestral. La proporción muestral es 19 sobre 200. 19 éxitos sobre 200 ensayos que hice. Y eso me da 0.095. Eso es en términos de porcentaje, es alrededor del 9.5%. Ya está como sospechosa la cosa. Está como sospechosa la cosa porque el fabricante dice que máximo el 5%. Entonces, uno esperaría, recuerde que es una estimación puntual de la proporción poblacional. Entonces, puntualmente la estoy estimando de alrededor del 9.5%. Él me dice que es menor que 5%. O sea, yo debería, el estimador, la estimación puntual debería estar por debajo de 0.5, muy cercano de 0.5. Listo, pero para eso es el intervalo de confianza, para decidir si le creo o no le creo con una confianza del 95%. Es decir, que solo tenga un chance del 5% de estarme equivocando al creerle. Entonces, para eso, mire, aquí aplicamos la fórmula. Esta es la proporción muestral. Recuerde, este valor lo sacamos de la normal porque el alfa es 0.05, por lo tanto, el 1.96 es el que te deja 95% en el centro de la distribución. Recuerde que ya son famosos estos valores, el 1.96, el 2.85, el 1.64, ¿no? Recuerde que esto se saca con Q norm, ¿no? Q norm. Q norm. Bien. Y bueno, recuerde, P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Listo. Haces esa cuenta y esto da 0.0544 y 0.1356. En términos de porcentaje, muchachos, esto es 5.44% y esto es 13.56%. Una cosa, para tomar la decisión, lo que seguimos es el siguiente razonamiento. Es casi como cuando hacíamos para la diferencia de promedio. Mire, tres cosas pueden pasar con este intervalo. Tres cosas pueden pasar con el intervalo que acabamos de calcular.
o cuando uno calcula un intervalo, eso, tres cosas pueden pasar. Primera cosa, vamos a hacerlo aquí. Un intervalo así. Entonces, primera cosa, recuerde que estamos hablando del 5%, que es el valor hipotético, ¿no? O menor o igual que el 5%, dice el fabricante. Entonces, mire, ubicamos al 5%. O 0.05, ¿no? Vamos a hacerlo en términos de proporción. 0.05. Lo ubicamos. Entonces, ¿qué puede pasar con nuestro intervalo? Primera cosa que puede pasar. Eso. O sea, el intervalo incluye al 5%. De hecho, muchachos, este ejercicio debería resolverse con un intervalo unilateral, porque el fabricante dice es menor que el 5%. Entonces yo debería calcular un intervalo unilateral superior. Pero bueno, se las voy a explicar con un intervalo bilateral. Pero en realidad el ejercicio se podría razonar con un intervalo unilateral superior. Entonces, la conclusión se sacaría si ese intervalo unilateral superior me incluye el 5%. ¿Sí? Mejor dicho, si ese intervalo unilateral inferior está por debajo del 5%, ¿verdad? Está por debajo de 0.5. Si no, concluimos que la proporción es mayor. Pero hagámoslo con un intervalo bilateral. Mire, esa es una situación. Si ocurre eso, lo que concluimos es que no hay evidencia para rechazar el hecho de que la proporción sea 0.5, 0.05. O sea, concluimos que, sí, la proporción está en 0.05. ¿Listo? La otra situación que puede ocurrir, jóvenes, es esta. Copiar, pegar. Ahí. La otra situación es esta. Que ocurra esto. Bueno, vamos a extender esto un poquito aquí. Que ocurra esta situación. Esa situación. Que el intervalo, los dos límites del intervalo estén por encima del 5%. En ese caso, concluimos que pi, que es la proporción poblacional, la proporción poblacional, está por encima del 0.05. Aquí concluimos que pi es mayor que 0.05. Y la otra situación que puede ocurrir es la que falta aquí, es esta. Ahora, vamos a seleccionar aquí. La otra situación que puede ocurrir es esta. La otra situación que puede ocurrir es esta, vean, acá. Es decir, que la proporción, que los límites del intervalo no incluyan, esté por debajo, estos límites estén por debajo de 0.05. En ese caso, ¿qué concluimos? Esta sería la situación donde él llevaría al comprador a concluir que la proporción está por debajo que está bien la cosa, que en realidad la proporción está por debajo del
del 5%. O sea, en este caso concluimos que pi es menor que 0.05. ¿Cuál de las tres está ocurriendo? ¿Cuál de las tres está ocurriendo en el ejercicio? Está ocurriendo la segunda, esta. ¿Sí? Mire que el límite inferior, da 0.0544, está por encima de 0.5. O Profe, sea, el intervalo está totalmente metido en la región por encima de 0.05. Dígame. ¿por qué en R me da 0,059? Eso es la advertencia que le voy a hacer. Que hay una pequeña diferencia entre lo que R calcula y este cálculo que se está haciendo de acuerdo con el texto de Montgomery. R te brinda una protección, que incluso lo que da R está más. Recuerda, ¿cuál es la razón? Es que aquí no, esa proporción muestral, la distribución de ella no es normal. En realidad la distribución asociada a esa estadística que estamos usando para estimar la proporción no es normal, sino que es binomial. Es una distribución discreta y estamos usando los percentiles como si fuera una continua, que es la normal. Lo que estamos usando es la aproximación de la binomial por la normal, lo que les hablé hace un ratito. Entonces, R lo que hace ahí es un ajuste para protegernos en ese sentido, de que no estamos usando la distribución correcta para, para calcular el intervalo de confianza. De hecho, hay una forma de calcular el intervalo exacto usando la distribución binomial con una prueba que se llama la prueba binomial, que usa exactamente la distribución binomial para obtener estos cuantiles, ¿ya? Pero a nivel de este curso usamos esta aproximación, que es considerando la aproximación de la binomial por la normal. Entonces, mire. Profe, entonces es válido el resultado que nos da R. Sí, correcto. Y este también. Y Ah, este, bueno. sí, ese también. Bien, mire. Entonces, ¿qué concluimos? Que el fabricante no está cumpliendo. ¿Por qué no está cumpliendo? Porque el intervalo de confianza que estamos estimando está por encima de ese límite 0.05. Es decir, estamos estimando, solo tenemos un chance de un 5% de estarnos equivocando. Estamos estimando que la verdadera proporción poblacional está por encima de 0.05, que es lo que es el valor límite que él da. No, eso está por debajo. ¿Qué es lo que esperaríamos? Esperaríamos esta situación si él estuviera en lo cierto. Si el fabricante estuviera en lo cierto, deberíamos esperar esta situación. Pero ¿cuál situación se está mostrando? Esta, de acuerdo con la evidencia que nos da la muestra. Por lo tanto, concluimos que el fabricante no nos está cumpliendo. Bien, mire, esto es lo que, bueno, acá esta es la forma de hacer la cuenta con R, prop.test, prop.test. Le entregas el número de éxitos, el número de éxitos, el tamaño de la muestra. Y bueno, esta es una opción que es precisamente para protegernos contra la aproximación esa que estamos haciendo de la distribución binomial pero no hay mucha diferencia cuando los tamaños de muestra son grandes. No hay mucha diferencia en poner esto true o ponerlo falso. Mire que aquí tenemos un tamaño de muestra de 200, un tamaño de muestra grande. No hay mucha diferencia. Pero mire lo que nos entrega R. R nos entrega 0.061
Es decir, está estimando como mínimo la proporción en el 6.1% y máximo el 14%. Nótese que da un poquito, no da exactamente igual a esto. No da exactamente. Incluso, mire que R es mejor para el comprador, ¿no? Que es lo que interesa, la protección al comprador, ¿no? Al que está haciendo el experimento. R protege al comprador, es benévolo con el comprador porque le está diciendo pilas que te están tumbando, no te están cumpliendo, y R es más drástico. Le dice pilas que no te están cumpliendo y la diferencia es casi de un 1%, como mínimo. ¿Ya? Bien, mire, ¿qué es lo que hace R? Mire aquí esta fórmula maluca que usa R. Es como una forma de protegernos. Mire que también está usando la Z. O sea, R está usando, mire, Z alfa medio, ¿no? Cuando ustedes vean esta fórmula, un Z es porque es obtenido de la normal. Recuerden que a la normal estándar le llaman la distribución Z. Entonces, ahí está usando la Z, pero mire que está haciendo unas correcciones que tienen que ver con el tamaño de la muestra. Mire, esta fórmula, lo que ocurre con ella es que si n, ponerlo aquí más delgadito, si n tiende a infinito, entonces estos límites que está dando R tienden a los límites que están allá en el libro de Montgomery. Nótelo, mire, mande a n para infinito, mande a n para infinito. Si n se va para infinito, esto se va para cero. Y esto se va para cero. O sea, nos queda P sobre 1, que es P. Este P es en realidad es pi gorro, ¿ya? P gorro. Esto se va para cero cuando n se va para infinito. Esto también. Por lo tanto, aquí esto sería 0, 0. Me queda P sobre 1, que es P. Listo. Y mire acá. Mire que acá está la parte de la fórmula que yo les di allá, ¿no? Ahí está la fórmula que yo les di allá. Ahí está. Esta es la fórmula. Mire, ahí está. Pero tiene una cosa adicional. Pero note que si n se va para infinito nuevamente, si n va para infinito, esto se va para cero y me quedaría solamente esto. ¿Sí? Esto. Y lo mismo con esto. Esto se va para cero y me quedaría esto entre 1, que da esto mismo. Es decir, que al irse n para infinito, mire, se la voy a mostrar aquí con plastilina. ¿Verdad? Con plastilina. Vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a hacerlo con plastilina. ¿Verdad? Si n se va para infinito, ocurre esto. ¿Verdad? Esto desaparece. Esto desaparece. Esto desaparece. Esto desaparece. Eso desaparece. Y me queda P sobre 1, que es P. Vean. Listo. Si n se va para infinito, esto desaparece. Vean. Porque eso se va para cero. Eso tiende a cero. Y esto desaparece. Porque eso se va para cero. Y ese 1, pues algo sobre 1, nada. Y esto, mire, ahí está. Mire que nos queda la fórmula que les di allá, que da Montgomery. P menos Z alfa medio, raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Es la fórmula que da Montgomery. Entonces, nótese que R tiene una especie de corrección con el tamaño de la muestra. Recuerde, ¿eso por qué? Hombre, porque estamos usando la distribución normal para algo que no es normal, sino que es binomial. Y que lo que dice la teoría es que cuando n tiende a infinito, eso tiende la distribución de la estadística tiende a ser normal. Bien, entonces muchachos, eso es lo que nos da R, para que lo tenga presente ahí. No significa que está malo lo de Montgomery, nada. Esa es la fórmula que normalmente se usa. Lo que pasa es que se debe cumplir unas condiciones del tamaño de muestra. Oye, yo no sé si las tengo acá.
esa condición. No, no la tengo. Mire, la condición es esta, vean. ¿Qué es lo que debe pasar para que, es decir, para que la aproximación sea buena? Para que la aproximación esa que tiene Montgomery sea buena, lo que debe ocurrir es que N por P, lo que debe ocurrir es que N por P debe ser mayor que, creo que 5. No, si no estoy mal. Y N por 1 menos P también debe ser mayor que 5. Es decir, la 10, teoría... profesor. ¿Ah? Es 10. ¿Que Mayor 10? que 10. Bien. Vamos a Sí, creer. según el video. Ah, según el video. Listo. Vamos a creerle al video. Bien. Entonces dice, la aproximación es buena si N por P nos da mayor que 10. Es decir, si tú tienes, multiplica por esta P es la proporción muestral, ¿no? Si tú multiplicas N por la proporción muestral y te da mayor que 10 y también multiplicas N por 1 menos P por 1 menos P y te da mayor que 10, entonces tú puedes usar la fórmula que da Montgomery sin ningún remordimiento y eso está bien. ¿Listo? Pero si esto no se cumple, si estas condiciones no se cumplen, hay que tener cuidado. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Que el nivel de confianza no sea en realidad el que tú estás considerando. Por ejemplo, no, este intervalo es al 95%. Es posible que ese nivel de confianza no sea del 95% y haya un chance más grande del 5% de equivocarte por ejemplo, en este caso del señor, al vendedor, de estarle rechazando los pedidos al vendedor, ¿no? O sea, podría haber un chance más grande de equivocarte al tomar esa decisión. Bien, eso es. Entonces, ya sabe, prop.test, le entregas el número de éxitos en la muestra, el tamaño de la muestra. Bueno, si tienes un nivel de confianza distinto al 95, se lo das con conf level y es. Bueno, muchachos, mire, cuando queremos estimar una proporción, tenemos una fórmula para calcular el tamaño de la muestra para garantizar cierto error de estimación al estimar esa proporción. La fórmula, nótese que aquí también está apareciendo el Z alfa medio, es decir, que la fórmula para el tamaño de la muestra también está usando la aproximación de la binomial por la normal. Es exactamente la misma fórmula del tamaño de muestra que ya vimos, solo que está particularizada ya para este parámetro que no es el mu de una población, sino que es la proporción de éxitos en una binomial, en una distribución de Bernoulli o binomial. Note ¿qué dice la fórmula de tamaño de muestra? Dice, el tamaño de la muestra para estimar a pi con un error de y con una confianza de que ese error no va a estar por encima de de tanto por ciento, se obtiene de esta forma. Mire una cosa curiosa, que la fórmula para tamaño de muestra está en términos de pi, pero precisamente pi es lo que queremos estimar. ¿Cómo así que yo quiero estimar a pi y estoy calculando el tamaño de la muestra para estimar a pi y resulta que el tamaño de la muestra está en términos de pi que no lo conozco? Si es que eso es precisamente lo que quiero estimar. Entonces, ¿por qué la fórmula de tamaño de muestra está en términos de pi que no lo conozco? Bueno, entonces hay formas de solucionar eso. Mire, dice, nótese que para calcular el tamaño de la muestra es necesario conocer el valor de pi, que es precisamente lo que deseamos estimar. Entonces hay dos posibles caminos para esto. Primer camino,
obtener una estimación previa de pi con una muestra piloto. Es decir, a la población de interés donde queremos estimar ese pi, vamos y tomamos una muestra inicial, le llaman una muestra piloto, pequeña en lo posible, ¿no? Una muestra pequeña. Estimamos con esa muestra piloto, estimamos a pi y lo colocamos acá y hacemos la cuenta. Y si este valor de tamaño de muestra me da más grande que el valor original que tomé de la muestra piloto, entonces vas y completas el tamaño de la muestra que te diga la fórmula. ¿Ya? Esa es una opción. Es decir, tomar una muestra inicial, estimar a pi, colocarlo en esta fórmula, obtener el tamaño de muestra con esa estimación de pi y luego de eso ir y completar el tamaño de la muestra. Eso. La otra opción es que esta fórmula tiene una cosa particular, chévere, que tiene un máximo. Tiene un máximo. Es decir, si tú graficas una función, por acá pones n, por acá, acá al contrario, por acá pones pi y por acá pones n, entonces esta tiene un de este estilo. Es decir, vas a encontrar un valor de pi que maximiza al valor de n. Y ese valor de pi es justamente un medio. Es decir, que con pi igual a un medio, obtienes el tamaño de muestra máximo posible para ese nivel de confianza y para ese nivel de error. Entonces, si no tienes una estimación previa de pi y no quieres ir a la población a tomar una muestra piloto porque todavía no te han dado los recursos y eso, y tú necesitas entregar ese valor, tal, porque estás planeando entonces, esta es una opción. Pon pi en esa fórmula igual a un medio y eso te da el tamaño de muestra máximo que podrías obtener para ese nivel de confianza y para ese nivel de error. ¿Bien? Entonces, esa es la otra opción que dice acá. Que usar pi igual a 0.5, ya sabes, ¿por qué? La razón es que esta fórmula, este n es máximo cuando pi vale 0.5. Eso incluso lo podemos demostrar usando cálculo diferencial. Vemos eso como una función de pi, derivamos con respecto a pi, igualamos a 0 y despejamos. Y te darás cuenta que la derivada se hace 0 precisamente cuando pi vale un medio. Bien, esa es la forma de mostrar eso. No es nada complicado. Bien, vamos a ver un ejercicio de tamaño de muestra para estimar la proporción. Dice, para efectos de control de calidad, los cascos, esos que ustedes se ponen cuando montan moto, dice, los cascos utilizados por motociclistas y conductores se someten a pruebas de impacto. Los cascos buenos, los cascos serios, no esos que venden por ahí. Los gringos son muy cuidadosos con esto, ¿no? Y si un fabricante va a sacar un casco al mercado, tiene que demostrar que ha superado ciertos estándares que imponen para ese tipo de elementos, ¿no? Porque es que la vida humana ahí está en peligro. Entonces el fabricante está obligado a demostrar que ese casco cumple ciertas especificaciones. Y eso debe ir en la etiqueta del producto, ¿no? Cuando tú vas a comprar el producto serio, un producto serio por un fabricante serio, debe tener una etiqueta donde dice, bueno, esto soporta tantos. Eso me imagino que debe ser en términos de presión, algo así. Soporta tanto como a mí. Es decir, que si usted tiene un riesgo de
si usted tiene un riesgo de tener un impacto más grande que este que soporta el casco, pues no debería comprar ese casco. Bien, entonces dice, una muestra preliminar, esto es lo que le llaman muestra piloto, una muestra preliminar de 50 cascos. En una muestra preliminar de 50 cascos, 18 no superan la prueba. O sea, toman 50 cascos y los someten a prueba. Dice que 18 no superan. Dice, usando esta información, ¿cuántos cascos se deben probar para tener una confianza del 95% de que el error al estimar el verdadero valor de pi sea máximo 0.02? Recuerde, ¿qué significa eso? Mire, ¿qué significa que el error sea máximo 0.02? Significa que este es el verdadero valor de pi y esta es la estimación que tú das de pi. Bueno, que la estamos simbolizando con P gorro. Entonces, esta diferencia en valor absoluto debe ser menor que 0.02. Lo que significa eso es que si la verdadera proporción de los que no soportan, digamos, esa prueba de impacto, si la verdadera proporción es, digamos, el 7%, entonces tú podrías estarlo estimando en 5% y máximo 9%. Un intervalo entre 5 y 9 si la verdadera proporción es 7%. 7 menos 2, 5, 7 más 2, 9. Entonces, si la verdadera proporción poblacional es del 7% con un error del 2%, tú podrías estar estimando con un intervalo entre 5 y 9. Eso es lo que significa un error de estimación del 2%. Bien, entonces me piden que calcule el tamaño de la muestra que se requiere para esas condiciones con una confianza del 95%. Y la segunda pregunta es, ¿de qué tamaño debe ser la muestra si se desea tener una confianza del 95% de que el error al estimar pi sea máximo 0.02, o sea, el mismo, pero sin importar el verdadero valor de pi? Es decir, no tienes información sobre pi. Nótese que en la parte 1 tenemos un pi, una muestra preliminar, y ya yo tengo una estimación de pi, ¿sí? Entonces, ahí sí voy y uso la fórmula esta, vean. Mire, en este caso el error de estimación es 0.02. Como quiero un intervalo, como quiero una seguridad del 95% de que ese error, de que el error no va a ser más grande, el error en la estimación que voy a hacer no va a ser más grande que el error que me está dando el problema, entonces, como quiero una confianza del 95%, entonces el valor es 1.96. Recuerde que este es el valor que deja el 95% en el centro. Dice, y usamos como estimación preliminar de pi 18 sobre 50. ¿De dónde salió esto? Hombre, de la muestra preliminar que tengo, de la muestra piloto que tengo. Recuerde que 18 soportaron la prueba de 50. Entonces tengo un pi inicial, una estimación preliminar de pi de 0.36. Es decir, que se estima que el 36% de los cascos de esos no están soportando esa prueba. Entonces, mire, aquí ya le aplico la 1.96, pi por 1 menos pi, por 1 menos pi, sobre el error al cuadrado. Me da 2212.76. Como esto debe ser un número entero, lo llevo al entero siguiente, 2213. Entonces, con este valor de pi aproximado, para tener un error máximo del 2% con una confianza del 95%, yo necesito un tamaño de muestra de 2213. Como ya tengo 50, ya hice la prueba con 50, entonces le resto a estos 50 y el tamaño de la muestra que me hace falta es esa diferencia. Bien, mire, si no tengo ni idea, ni tengo esa muestra piloto, no tengo una estimación preliminar de pi, es primera vez que voy a probar esos cascos y eso. Entonces,
no tengo nada no conozco nada de pi. Entonces, tenemos que el error es el mismo, la confianza es la misma, pero como no tenemos información de pi, lo que usamos es que pi es 0.5, que es el valor donde me va a dar el tamaño de muestra máximo para ese error y para esa confianza. Aplico la fórmula y me da 2401. ¿Sí? 2401. Mire que si conozco algo de pi, el tamaño de la muestra va a ser más pequeño. ¿Sí? 2213. Es decir, te estás ahorrando alrededor de unos 200 cascos para probar. Bien, ese es el tamaño de muestra que requieres si no conoces ningún valor de pi. Este es el máximo tamaño de muestra para esa confianza, para ese error. Este es el valor máximo del tamaño de muestra. Es decir, si tomas una muestra más grande que esa, para esta confianza y para este error, recuerde que el tamaño de la muestra depende de la confianza y del error. Obviamente, si necesitas un error más pequeño, entonces el tamaño de muestra va a ser más grande. Pero para ese error y para ese nivel de confianza, este es el tamaño de muestra máximo. En otras palabras, si tomas un tamaño de muestra más grande que esto, seguramente vas a tener un error más pequeño que eso. Bien, que es deseable, ¿no? Es deseable. Pero tamaños de muestra más grandes, recuerde, implican costos, ¿no? Costos en más pruebas. Eso tienen que llevarle un laboratorio para eso. Pues aquí representa costos en más pruebas y costos en número de cascos que tengo que dañar. Recuerde que ahí se están probando, seguramente lo someten a impacto y esos impactos rompen los cascos o maltratan los cascos. Entonces esos cascos quedan inutilizados. Entonces se pierde también, ahí hay dinero invertido. Bien. Bueno, intervalo para la diferencia de proporciones. Esto también lo tenían en un video, así que voy directamente a la fórmula y a cómo se hace con R. Aquí lo que utiliza, aquí la idea es que yo tengo dos poblaciones que son binomial o Bernoulli, y yo quiero comparar las proporciones de éxito en esas poblaciones. Tomo una muestra de la población 1, tomo una muestra de la población 2 y quiero comparar, y ahí quiero comparar las dos proporciones. Es decir, quiero llegar a una conclusión. ¿Será que las dos poblaciones tienen la misma proporción? ¿Será que la población 1 tiene una proporción más grande que la 2 o al contrario? Esa es la decisión que se quiere tomar. Entonces, muchachos, miren, esta es la fórmula. Bueno, aquí salió, no cupo en la presentación. Pero esta parte de acá es la misma, ¿vieron? Esta parte de acá es la misma porque esta es la varianza de la diferencia de las proporciones. Estas son las proporciones muestrales, este es el valor de la tabla y esta es la proporción poblacional que quiero estimar. Entonces, ¿qué hay aquí? No hay nada que no se conozca. Mire, este P1 es la proporción poblacional, la proporción muestral de la población 1 y P2 es la proporción muestral de la muestra tomada en la población 2. N1 es el tamaño de la muestra 1, N2 es el tamaño de la muestra 2. Por lo general, estos experimentos se plantean que los tamaños de muestra son iguales, pero si no son iguales, no hay problema. Entonces, mire, diferencia de proporciones, valor de la tabla de la normal, que multiplica a la raíz cuadrada. Esta es la varianza de las proporciones, es la varianza de las diferencias de proporción. P1 menos 1 menos P1 sobre N1, P2, perdón, P1 por 1 menos P1, P2 por 1 menos P2. Esto está dividido por N1, que es el tamaño de la muestra 1, y este es el tamaño de la muestra 2. Bien, haces esa cuenta, eso es el límite inferior, con más acá, y lo mismo de este lado, con el Z alfa medio, obtienes el límite superior. Mire este ejemplo. Dice, como parte de un proyecto, un especialista de mercadeo encuestó en un centro comercial local a 100 hombres y 100 mujeres. Es una encuesta. Nótese que hay dos poblaciones, la población de hombres y la población de mujeres. ¿Qué les preguntó? Dice, con respecto a sus hábitos de compra. Entonces, la pregunta es,
Cuando usted ve una promoción de eso, estilo lleve uno y pague uno y lleve dos, o 30% de descuento en esto, o esas promociones así que en los supermercados, ¿no? O el 40% en la segunda unidad, de ese estilo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿usted se ve tentado a usar su tarjeta de crédito para eso? ¿Ya? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Dice, 79% de los hombres dijeron que habían usado una tarjeta de crédito para hacer compras superiores a $10 en el último mes. Mientras que 84 mujeres admitieron hacer el mismo tipo de pago. ¿Sí? Sí, se les presenta una promoción y ya, voy a usar la tarjeta para... ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿será que los hombres se ven más tentados que las mujeres a usar las tarjetas de crédito o al contrario? ¿Será que igual? O sea, eso es un mito, ¿no? Eso es un mito y hay muchos chistes al respecto, ¿no? Que, mejor dicho, y sobre todo si la tarjeta de crédito, sobre todo si la tarjeta de crédito no la pagas tú. ¿Mm? Eh, posible, si por ejemplo, si es tu esposa y tú le entregas una tarjeta de crédito, que eso los bancos ofrecen ese servicio. Tú tienes una tarjeta de crédito y te dan otra tarjeta de crédito amparada con esa, para que la use otra persona. Por ejemplo, yo le tengo una a mi hija, yo le tengo dos tarjetas de crédito de ese estilo a mi hija que está estudiando en Bogotá. ¿Ya? Ella usa las tarjetas de crédito, pero yo soy el que pago. Entonces la pregunta es, ¿te ves tentada a usar la tarjeta de crédito en el supermercado para compras superiores a tanto? Listo. Sí o no, sí o no, sí o no. Nótese que son experimentos de Bernoulli y son 100 experimentos de Bernoulli, 100 para hombres, 100 para mujeres. Y hay dos poblaciones, población de hombres, población de mujeres. El investigador en cuestiones de mercadeo lo que quiere es saber si hay alguna diferencia entre esas proporciones, es decir, si las mujeres se ven más tentadas a usar la tarjeta de crédito que los hombres, o no, ¿sí? O al contrario, listo. Entonces, queremos, el ejercicio nos dice, obtenga un intervalo de confianza al 95% para la diferencia en las proporciones de hombres y mujeres. Bien, muchachos, entonces mire, bueno, aquí les doy ya el intervalo de confianza calculado directamente con R, pero recuerde, ¿cuáles son las cuentas que hay que hacer aquí? Vamos a hacerlas aquí, mire, para que les quede aquí, mire. ¿Qué cuentas hay que hacer? Hay que calcular la proporción 1. P gorro 1. Igual. A, lo de los hombres, 79 sobre 100. Igual a 0.79. La P2 es la de las mujeres. Dice que es 84 mujeres dijeron que sí. O sea, 84 sobre 100. Eso da 0.84. Ese es nuestro P. Listo. Como es el intervalo del 95%, el Z alfa medio es 1.96. ¿Y qué más? ¿Qué más se necesita acá? No, el N1 es igual al N2, igual a 100. Listo. Ahí están los datos. Ahí están los datos. Reemplacen esta fórmula y listo. Reemplazas en esa fórmula y listo. Ahí está. Bueno, al reemplazar en esa fórmula, mire, ahí está el intervalo. Muchachos, para concluir, ¿quién gasta más? ¿Quién usa más su tarjeta? ¿La proporción de mujeres que usan la tarjeta es más grande que la proporción de hombres o al contrario? ¿O son iguales? ¿O se puede asumir iguales esas proporciones? Mire, la respuesta está en este. Recuerde, hay tres posibilidades que vimos cuando estábamos viendo lo de la media, que son las mismas que les mencioné en el caso de la proporción. Mire, es la misma, es el mismo razonamiento. Voy a llevarme este para acá. Voy a llevarme este para acá. Copiar.
Es el mismo razonamiento, mire, para concluir. Eso es lo más importante, ¿oyeron? Porque estos valores te los calcula R, ¿no? Pero R no puede decirte a ti, mira, la conclusión es esta. No, no, esa conclusión ya tienes que sacarla tú. Voy a insertar una página acá y mire lo que puede ocurrir, las tres situaciones que puede ocurrir. Este es un intervalo para la diferencia. Entonces acá comparamos no con 0.5, sino con 0. Con 0. Primera situación, esta, ambos límites negativos. Es decir, aquí tenemos 0. 0. Entonces, aquí tenemos el límite inferior y el límite superior. Recuerde, aquí está la diferencia pi1 menos pi2. La diferencia de las proporciones poblacionales. Muchachos, cuando ocurre esto, lo que asumimos es que esto es menor que 0. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, concluimos que pi1 es menor que pi2. O sea, si los dos límites son menores que 0. Bien, la otra situación que puede ocurrir es, voy a llevarme también, voy a llevarme todo esto. La otra situación que puede ocurrir es esta, vean. Esta. La que ocurrió en nuestro ejercicio. ¿Qué ocurrió en nuestro ejercicio? Esto, vean. Algo así como esto. El límite inferior es negativo y el superior es positivo. Cuando eso ocurre, lo que concluimos es que esta diferencia es igual a 0. ¿Listo? Es decir, ahí concluimos que la diferencia es igual a 0. O sea, no hay evidencia de que la proporción 1, las proporciones poblacionales sean distintas. Eso es lo que nos dio acá, mire. Eso es lo que nos dio acá. Ambos límites negativos. Entonces concluimos con una confianza del 95% que en este estudio demuestra que no hay en realidad diferencia, que por igual los hombres y mujeres usan sus tarjetas de crédito en la misma proporción, en el mismo porcentaje. No hay razones para concluir que hay una diferencia. Bien, mire, y la otra situación es que ambos límites sean positivos. La otra situación es esta, vean. Esta. Así. Ambos límites positivos. Ambos límites positivos. ¿Bien? ¿Eso qué significa? ¿Qué concluimos en este caso? Concluimos que la diferencia de proporciones es mayor que 0. O sea, pi1 menos pi2, pi2 es mayor que 0. Por lo tanto, en este caso, pi1 es mayor que pi2. Bien. Entonces, muchachos, esa es la forma de concluir. Lo mismo que en el caso de intervalos de confianza para la media. No se le olvide esto. No se le olvide esto. Entonces, mire, en este caso concluimos, mire, como el intervalo contiene a 0, se concluye que no hay diferencia significativa entre la proporción de hombres y mujeres. O sea, por igual, o sea, ahí ese investigador acabó con ese mito de que acabó con el mito de que las mujeres gastan, se ven más tentadas a usar las tarjetas que los hombres. Bueno, por lo menos allá, eso es un experimento gringo, ¿no? Acá todavía me quedan dudas. Bien, mire,
¿Cómo se hace con R? Prop.test. Prop.test. Vamos a ver si la tengo acá. Bien, mire, acá está. Mire, acá está. Prop.test le entrega, ojo, un vector donde tienes éxitos en la muestra 1, éxitos en la muestra 2, coma, otro vector, ojo, que son dos vectores, otro vector donde tiene los tamaños de muestra. ¿Sí? Tamaño de muestra 1, tamaño, ojo que los tamaños de muestra deben coincidir en el orden, ¿no? Si pones si le pones la muestra 1 de primero, tienes que poner el tamaño de muestra 1 de primero. Listo. Mire, acá sale la respuesta. ¿Correcto? Mire, el intervalo, el límite inferior es menos 1,16 y el límite superior es 0,06. Mire que tiene uno negativo y uno positivo. Él nos da aquí la última fila es las proporciones estimadas, ¿no? 79 puntos. Eso que dice prop 1 y prop 2 es lo que nosotros estamos llamando pegorro 1 y pegorro 2. ¿Bien? Listo. Bueno, muchachos, mire, intervalos de confianza para la varianza poblacional. Ese también les mandé un video. Este intervalo de confianza se construye a partir de... se construye a partir de esta estadística. A ver. Recuerde, ¿cuáles son los supuestos que tenemos acá? Tenemos una población con distribución normal y queremos estimar la varianza de esa población. Ya salimos del promedio. Ahora vamos a estimar la varianza de esa población que asumimos que tiene distribución normal con un intervalo de confianza al 1 menos alfa por 100%. Bueno, para eso, jóvenes, usamos esta estadística que vimos cuando estábamos viendo las distribuciones de muestreo. Que n-1 dice que n-1 por el S cuadrado, donde S cuadrado es la varianza muestral, eso dividido por sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Bien? A partir de la distribución de esa estadística, nos buscamos dos valores. Nos buscamos dos valores en la distribución chi cuadrado. Ojo que ya cambia la tabla, ¿no? Cambia la tabla. Porque ahora va a ser la distribución chi cuadrado. En la distribución chi cuadrado nos buscamos dos valores. La distribución chi cuadrado tiene una forma así más o menos. Recuerde, siempre positiva y es asimétrica. Siempre positiva y asimétrica. Entonces nos buscamos dos valores que me encierren una probabilidad de 1 menos alfa en el centro. Entonces, acá, digamos, tenemos ese valor y acá tenemos este valor, tales que entre ellos dos tengo 1 menos alfa, que es el nivel de confianza que me piden para el intervalo. Me consigo este valor de acá, me consigo este valor de acá, usando la tabla o usando R con la función QXQ. Y, muchachos, a este valor se le llama, en el libro de Montgomery, como Montgomery usa área hacia arriba, entonces a este Montgomery le llama chi cuadrado 1 menos alfa medio, le llama Montgomery, con n menos 1 grados de libertad. Y a este valor, al más grande, al de arriba, le llama, a ese valor le llama chi cuadrado
alfa medio n menos 1. Al más grande le llama chi cuadrado alfa medio y al más pequeño, porque él usa, él sabe que esas tablas que vienen en los libros no traen probabilidad hacia abajo, sino que traen probabilidad hacia arriba. Entonces, en la anotación del libro de Montgomery, él lo que dice es, bueno, el valor que me deja 1 menos alfa medio hacia arriba. Y acá es el valor que me deja alfa medio hacia arriba también. De tal manera que en el centro, entre esos dos valores, tengo una área de 1 menos alfa. Bien. Entonces, a partir de esos dos valores, yo, mire, parto de acá, no lo voy a hacer, voy a dejárselo planteado ahí, es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento que vimos al principio, el primer día de la clase de intervalos de confianza. Es hacer esto, vea. La probabilidad de que n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado esté entre esos dos valores que hemos sacado de la tabla, esa probabilidad, ¿cuánto es? Bueno, ¿cuáles son los valores? Voy a llamarle, bueno, este sería el x 1 menos alfa medio. Y acá estará el chi cuadrado alfa medio. ¿Sí? Bueno, con los grados de libertad, para que eso no se ponga tan largo ahí. Con los grados de libertad, recuerde que es n-1, donde n es el tamaño de la muestra. Y eso es igual a 1 menos alfa. ¿Por qué es 1 menos alfa? Hombre, porque así hemos escogido estos dos valores. Esos dos valores los hemos escogido de tal manera que garanticen una probabilidad de 1 menos alfa para una chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, que es ella. Esto es una chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Listo. Y a partir de ahí, empezamos a hacer operaciones para dejar el sigma cuadrado, que es lo que me interesa estimar, dejarlo aislado en el centro y me quedan los límites. Bueno, muchachos, mire, los límites son estos. n-1 por s cuadrado sobre el valor de la chi cuadrado con alfa medio. Ojo, en la cola superior. Cuidado con esto porque este valor es más grande que este. Ojo la anotación. Dice, este es el valor que deja alfa medio en la cola superior de la distribución chi cuadrado. Y esto es el valor que deja 1 menos alfa medio en la cola superior de la distribución chi cuadrada. O sea, ambos son valores en cola superior. Cuidado con eso. Este es más grande que esto para que este límite dé más pequeño que este. Bien. Oiga, muchachos, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a mirar este ejercicio. Dice, un proceso químico. En un proceso químico se fabrica cierto polímero. Mire, este ejercicio es el 731, está tomado del libro de Montgomery en la página 354. Dice, es un proceso, en un proceso químico se fabrica cierto polímero. Normalmente se hacen mediciones de viscosidad después de cada corrida. Un polímero es un plástico, ¿no? ¿Sabe que esos plásticos los derriten para poder después darle forma, ¿no? Dice, se hacen mediciones de viscosidad, o sea, qué tan viscoso es, qué tan espeso es después de cada corrida. La experiencia acumulada indica que la variabilidad, ojo, están hablando de la variabilidad del proceso, no del promedio del proceso, sino de la variabilidad del proceso, es muy estable, con sigma igual a 20. Dice, las siguientes 15 mediciones de viscosidad por corrida son, las siguientes son 15 mediciones, ahí están los valores. Dice, construye un intervalo de confianza bilateral para sigma cuadrado. Bueno, aquí está, ya les muestro cómo se calcula esto con R. Recuerden, ¿qué es lo que hay que calcular? Hay que meter los datos, hay que calcular la varianza muestral, se necesita el N y se necesita, el N es 15, se necesita el N y se necesitan los valores de la distribución chi cuadrado, que los saco de la tabla o los obtengo con R. Miren, el valor que deja la mitad de alfa hacia arriba con 14 grados de libertad es 26,11,89. Y el valor que deja 1 menos alfa medio hacia arriba es
5.6287. Bueno, saco la cuenta. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Esta vez. Esa. N-1 por el S cuadrado que se calcula de los datos y se divide entre el cuantil S de la distribución chi cuadrado que la damos allá. Bien, vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacerlo con R. Bueno, aquí les dejo dos formas de hacerlo. Empecé a buscar por ahí y me encontré una función que lo hace chévere. Una función que lo hace directamente. Aunque aquí lo tengo a pulmón porque, bueno, tenía rato que no buscaba. Cuando busqué hace mucho rato no encontré la función. Parece que ya hay una librería que, bueno, parece no. Hay una librería, porque ya la encontré. Hay una librería que te hace esta prueba. No está en el paquete básico de R. Es decir, tienes que cargar una librería. Ya les digo cómo. Bueno, pero mire, aquí lo hago a pulmón. Aquí lo hago a pulmón. O si de pronto usted necesita calcular algunas cosas que en un examen. Mire, aquí primero ingreso el alfa 0.05, que para un intervalo 95. Ahí están los datos. Le llamo D. Bueno, mire, aquí calculo la varianza. S cuadrado, bar de D, y la imprimo. Ese cat es para imprimir ahí. Para imprimir. Ahí imprimo texto y enseguida imprimo el valor de la variable. Chévere, ese cat. Número de datos, la longitud de D, y lo imprimo. Y aquí saco los percentiles. Mire, el cuchi, yo lo llamo así, cuchi 1. El cuchi 1. Es cuchis Q, le doy alfa medio y le doy N-1. Pilas que aquí con R, este es el que me deja la mitad de alfa para abajo, o sea que es el más pequeño. Es el más pequeño de los dos, porque R no usa cola hacia arriba, sino cola hacia abajo. Entonces, mire que le estoy dando la mitad de alfa, pero hacia abajo. Eso implica que ese sería el valor más pequeño, el valor del límite inferior en la distribución chi cuadrada. Bien, o sea, el cuantil inferior de la distribución, que nos deja, de los dos valores que me dejan 1 menos alfa en el centro, este que estoy calculando como Q 1 es el más pequeño, el inferior. Y el Q 2 es, mire, con 1 menos alfa medio, con N-1 grados de libertad. Listo. Y ahora, mire, calculo los límites. Mire, N-1, aquí está, las dos últimas líneas, donde dice límite inferior y límite superior. N-1 por el S cuadrado dividido por el valor, mire, el primero, el Q2. Es decir, el límite inferior está con el valor más grande, el valor superior. Y el límite inferior está con el valor más pequeño. Cuidado porque si cambia eso, le da el intervalo cruzado. O sea, le da el límite inferior más pequeño que el límite superior, lo cual es grave. Lo cual es mortal ahí. Listo, mire, corremos eso. Y ahí nos da, mire, ahí está. La varianza de los datos es 365.88, el N es 15, el cuantil inferior, o sea, el valor que vamos a usar para es 562.87, el superior es 26.11, como está ya en el límite inferior del intervalo 196.11 y el límite superior 910. Mire, aquí les dejo. La librería se llama ENB Stats. Tienes que instalarla primero, ¿no? Ojo, tienes que instalarla primero. ENB Stats con S mayúscula. Y la función es var test. Var test. Mire, pegadito y con T mayúscula. Cuidado. Ojo, que en R hay una función, en el paquete básico de R hay una función que se llama var.test, que podríamos estarla confundiendo. No me las confundo. Entonces, usted le entrega el vector de datos. Bueno, esto creo que viene por defecto. La alternativa es como si quieres un intervalo bilateral, se le da así. Eso es lo que creo que es la opción que trae por defecto. O sea que esto no tienes que dárselo. Y el nivel de confianza también de la misma manera como las otras funciones. Recuerde, viene por defecto en el 95. Si quieres un intervalo de 95, no tienes que dárselo, simplemente le tendrías que dar los datos. De ahí él calcula el N y calcula
los percentiles. Mire la salida. Ahí está la salida, mire. Mire, aquí me da cuando dice sample estimates, es la varianza estimada, que es el S cuadrado, te lo regresa ahí y te regresa el límite inferior y el límite superior enseguida. Por ahora, acá arriba no vemos porque este es para la prueba. Para prueba de hipótesis, que es el capítulo que viene. Muchachos, mire, intervalos de confianza para el cociente de dos varianzas. Eso está acá. Ah, bueno, antes de eso, aquí les dejo el código que tengo allá. Es mejor que use de A porque yo hice unos cambios ahí, aunque ese funciona también. Mire, antes de eso, la pregunta es, ¿será que es verdad que el sigma es 20? ¿Será que es verdad que el sigma es 20? Bueno, recuerde, esto de acá es un intervalo para sigma cuadrado, no para sigma. Este es un intervalo para la varianza. Si quieres un intervalo para sigma es muy sencillo. Tómale raíz cuadrada a los límites del intervalo para la varianza. Eso es un teorema válido. Si la función es creciente, como la raíz cuadrada positiva, recuerde que es una función creciente, entonces tú puedes tomarle raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá, y el intervalo que te queda tomando raíz cuadrada es un intervalo para sigma, que es la raíz cuadrada de sigma cuadrada. Entonces, voy a hacerlo acá, no lo tengo, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, aquí. Aquí. Vamos a ver si me permite aquí seleccionar aquí. Ahí está, voy a copiar y voy a pegar acá. Listo. Ese es el límite inferior. Y voy enseguida a pegar el límite superior. Y simplemente le hago un cambio ahí. Pegar. Listo. Mire, aquí para el límite superior es con 1. Y le voy a tomar raíz cuadrada a eso. SQRT de ese límite superior. Y le toma raíz cuadrada al otro. SQRT del límite. ¿Cuál puse primero? El límite. Sí. Ahí está. Aquí parece que me falta cerrar un paréntesis. No, ahí está bien. Sí, hay un paréntesis de más aquí. Ojo que esto me puede dar error ahí. Hay un paréntesis de más ahí. N-1 parece cuadrado sobre chi. Sí, ahí está. Bien. Ejecutamos eso, jóvenes. Bueno, si quieres le pones el cat ahí. Pero bueno, para más rapidez no perder tanto tiempo, vamos a hacerlo así directamente. Bueno, aquí dice, sí, es que hay un paréntesis de más aquí. Este paréntesis está de más ahí. Ahora sí. Ahora se trabó esto. Aquí. Aquí. Le vamos a mandar eso. Bueno, mire. Estos dos numeritos que están viendo, los dos últimos, son la raíz cuadrada. Concluimos que la desviación estándar de esa población de donde se tomó esa muestra está entre 14.0, entre 14 y 30.2, 30.1 aproximadamente, entre 14 y 30. ¿Sí? Eso es.
Mire, 20 está en, dice que se asume, dice que la teoría dice que con la experiencia que ellos tienen, se considera que el sigma es 20. Entonces, ellos de pronto están haciendo la prueba para mirar si no se ha cambiado el sigma, ¿no? Si sigue siendo 20. Entonces, nótese que la muestra me está arrojando unos límites que contienen al 20. Por lo tanto, podemos concluir que la varianza, la desviación estándar de ese proceso es igual a 20, porque 20 está contenido en el intervalo. ¿Ya? Si 20 no estuviera contenido en el intervalo, es decir, si el límite estuviera por debajo de 20 o por encima de 20, entonces concluiríamos que no se puede asumir que la varianza poblacional sea 20. Bien, bueno, muchachos, por último, la prueba para cocientes de varianzas. Es decir, tengo dos poblaciones normales y quiero comparar esas varianzas poblacionales. Recuerde que esta prueba sería la primera prueba que tendrías que hacer cuando vas a calcular, a estimar por intervalos una diferencia de promedios cuando desconoces las varianzas. Recuerde que hay dos casos, si las varianzas son iguales o si las varianzas no son iguales. Entonces, si las varianzas son iguales, hago un procedimiento. Si no son iguales, hago otro procedimiento. Entonces, antes de ir a probar, a calcular un intervalo de confianza para la diferencia de promedios, yo debería primero probar si las varianzas son iguales o no. Esta es la prueba para eso. ¿Qué utiliza esta prueba? Mire, utiliza esta teoría, que si tenemos dos poblaciones independientes, entonces, algo que sabemos del capítulo 1 que vimos de distribuciones de muestreo, es que n-1 por el s cuadrado sobre sigma cuadrado sigue una distribución, vamos a cambiarle aquí 1, 1 y 1, es decir, de la población 1. La muestra de tamaño 1 de la población 1, el S cuadrado de la población 1 sobre el sigma de la población, sigma cuadrado de la población 1. Eso tiene una distribución chi cuadrado con con N1 menos 1 grados de libertad. Y N2 menos 1 por el S cuadrado 2 sobre el sigma cuadrado 2 tiene una distribución chi cuadrado como con N2 menos 1 grados de libertad. Como esas son poblaciones que estamos asumiendo las que son independientes, entonces la teoría me dice que el cociente de esas dos chi cuadrados divididas por sus grados de libertad tiene una distribución que se conoce como la distribución F. Entonces, mire acá. Al hacer el cociente al dividir esto por los grados de libertad, o sea, yo cojo y divido esto por N1 menos 1 y tomo y divido este por N2 menos 1, eso me queda así, ¿ve? Me queda que este cociente S cuadrado 1 sobre sigma cuadrado 1 sobre S cuadrado 2 sobre sigma cuadrado 2. Ahí desaparecieron los n-1, n1 menos 1 y n2 menos 2 porque recuerde que es la chi cuadrado dividida por los grados de libertad. Eso se cancelan la información de los tamaños de muestra y dice la teoría que como esas son variables aleatorias independientes y son chi cuadrado, esto tiene una distribución f con n1 menos 1, n2 menos 1 grados de libertad. Denme un segundito aquí que me está entrando una llamada aquí.
Exactamente, una distribución F de Fisher con N1 menos 1 y N2 menos 2 grados de beta. Listo, muchachos. De ahí se saca una estadística de prueba, perdón, una variable pivote para construir el intervalo de confianza. Lo mismo, muchachos. Se buscan dos valores en la distribución F que te dejen 1 menos alfa en el centro y se hacen las cuentas para dejar aislado el cociente. En este caso es un intervalo de confianza para el cociente de las dos varianzas. Entonces, de ahí surge esto, vean. Este intervalo de confianza. Miren, el cociente de las dos varianzas muestrales por el F con 1 menos alfa medio en la cola superior y el F con alfa medio en la cola superior. ¿Sí? Este se saca de la tabla. Estas son las varianzas muestrales. ¿Sí? No tengo un ejemplo aquí, pero vamos a hacer uno de rapidez que me conseguí por aquí. Deje que por aquí debo tener, creo que este aquí. El 240, el 840 y mire aquí en esta hay todos los ejercicios que usted quiera para que practique. Es un ejercicio que me manda a que, mire este ejercicio, el 847. Dice, se fabrica una película fotoconductora con un espesor nominal de 25 MILS, no sé qué será eso, milímetros, no sé. Dice, el ingeniero del producto desea aumentar la velocidad promedio de la película, o sea, para que, que esas películas fotoconductoras lo que conducen es luz, ¿no? Entonces quiere mejorar la velocidad promedio de la película y cree que puede lograr esto al reducir el espesor de esta a 20 MILS. Es decir, la película normalmente está en 20, 25. Él quiere reducirla a 20. Dice, en un proceso de producción piloto se fabrican 8 muestras de cada espesor de película y después se mide la velocidad de cada una de ellas. Dice, para la película de 25, los datos de la muestra son 1.15 y ahí está, S.11. Mientras que en la película de 20 milímetros, no sé, los resultados son tanto el promedio y el S.9. La pregunta es, el ejercicio está más adelante, que te manda este ejercicio y te dice, en aquel ejercicio vaya y haga la prueba si se puede asumir que las dos varianzas de esas poblaciones son iguales o no. ¿Ya? Son iguales o no. Entonces, vamos a sacar los datos. Vamos a sacar los datos del problema. Mire, mire que aquí no me dan los datos en bruto, sino que me dan ya los datos resumidos. Entonces, mire, el S1 0.11. Entonces, vamos a ver, S1, S cuadrado 1, 0,11. El S cuadrado 2, 0.09. Y los tamaños de muestra son 8 muestras de cada espesor. O sea, el N1 es igual a N2 igual a 8. No. Ah, sí, posiblemente porque es la velocidad, ¿no? Sí, están hablando alguien me dice que es milisegundos. Sí, seguramente porque es velocidad, entonces debe ser en una unidad de velocidad, milisegundos. Dejémoslo milisegundos, no importa las unidades ahí, lo que sea en que estén midiendo eso. Bien, mire, entonces los 0.09 y los tamaños de muestra 8. Entonces, S2 0.09 y el N1 es igual a N2 igual a 8. ¿Listo? ¿Y qué me pide el ejercicio? Bueno, que decida si puedo asumir que las varianzas
Profe, ese es S cuadrado S 2. cuadrado 2, sí. Que decide si las varianzas de esas dos poblaciones se pueden asumir igual. O sea, si el sigma cuadrado 1 se puede asumir igual al sigma cuadrado 2, usando un intervalo de confianza. Entonces, hay una prueba para esa hipótesis, pero por ahora lo vamos a hacer con intervalos de confianza. Mire, para eso, lo que hacemos es que calculamos un intervalo de confianza para ese cociente. Y si el intervalo contiene a 1, si el intervalo contiene a 1, si uno pertenece al intervalo, entonces concluimos que las varianzas son iguales. Si uno no pertenece al intervalo, entonces concluimos que las varianzas no son iguales. Bien, entonces mire, vamos a hacerlo con R enseguida. ¿Qué tengo que hacer? La fórmula dice, esto, que calcule S1 sobre S2 por el valor del percentil de la chi cuadrado. El valor que nos deja 1 menos alfa, los dos valores que me dejan 1 menos alfa en el centro. Primero por el límite inferior y después por el límite superior, para el superior. Entonces vamos a hacerlo, mira. Aquí con R, de rapidez. Ya está terminando esto. Voy a llamarle S21. Ese es, ¿qué me dan allá? ¿Las desviaciones o las varianzas? En el ejercicio, ¿qué me dan? Un momentico que, ojo que yo escribí varianza, pero parece que no son las varianzas, sino voy a mirar el ejercicio otra vez. No, me dan los S, ojo, S. Entonces no, ojo, esto es aquí, no es S cuadrado, sino S. Te dan los S, 0,11 y 0,9. El S1 es 0,11 y el S2 es 0,09. Entonces, vamos acá. Entonces, el S1 es igual a 0,11, ¿no? El S2 es igual a 0,09. Bien. 0,09. Bien. Ahora voy a buscar los valores de los percentiles. ¿Sí? Los valores de los percentiles. Entonces, mire, eso se halla con QF. QF. Que me deje la mitad de alfa hacia abajo. Entonces, vamos a hacerlo con el 95%. Entonces dice 0,05 entre 2. Recuerde que es alfa medio entre 2. Y con los grados de libertad. Grados de libertad en el numerador. Son 8 datos. 7 n-1, recuerden. Coma. 7 n-1. Voy a llamarlo F1. Vamos a llamarlo F1. F1. Igual. Listo. El F2 es esto mismo. No. Bien, mire, el F2 es aquí 1 menos eso. Ahí está. Hay que cambiarle F2. Ahí está. F2. 1 menos eso. ¿Listo? Ahí está. Ahora tenemos que hacer la cuenta. Dice, es S cuadrado. Ojo que son los cuadrados. Entonces hay que hacer esto, vean. Hay que tomar S1 al cuadrado
Vamos a ver dónde está la cosita. Eso, aquí está. Al cuadrado sobre el S2 sobre el S2 al cuadrado. Listo. Eso se multiplica por el valor de la F por el más pequeño, por F1. ¿Listo? Eso nos da el límite inferior. Y el límite superior, el límite superior lo mismo por el F2. Pegar. Y aquí cambias F2. Ya, ahí está. Eso debe darnos, mire, ahí está, me da dos límites. Esos son los dos valores. Si tú quieres imprimirlo, bueno, ya los mandas a imprimir ahí de rapidez. Mire, ya se está acabando, ya se acabó la clase. Ahí está, mire, límite inferior, límite superior. Pregunta, ese es un intervalo de confianza para el cociente de las dos varianzas. ¿Uno se encuentra en ese intervalo? Respuesta, sí. Conclusión, concluimos que las dos varianzas se pueden asumir iguales. Las dos varianzas poblacionales se pueden asumir iguales. ¿Dónde? Profe, el F1 no iría en el segundo límite. No, ahí está bien. Mire la fórmula. La fórmula. Aquí está. Mire la fórmula. O sea, S1 sobre S2 que multiplica el valor de la F que te deja 1 menos alfa medio hacia arriba, que es equivalente a alfa medio hacia abajo, que es el que estoy calculando como F1. O sea, que deja 0.05 para abajo. Y este que deja 0.05 para arriba, que es equivalente a 1 menos 0.1, este deja alfa medio hacia arriba, que es equivalente a 1 menos alfa medio hacia abajo. Eso es lo que estoy calculando ahí. ¿Sí? Es por F1 y por F2. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Sí, ahí está bien. Bueno, muchachos. Oiga. Vamos a detener la grabación. Vayan estudiando que el parcial